Ok, aquí voy a mostrar mi presentación. Ustedes me indican. Sí, creo que no va a haber problema. Ya se está viendo ahí tu pantalla. Excelente, excelente, gracias. Muy bien. Ustedes me indican en el momento en el que arrancamos, si lo hacemos, y ya es el momento justo, o esperamos un poco. Ustedes me indican. Dame un minutito. Falta un minutito, entonces ahorita iniciamos. Perfecto. Gracias. Excelente. Bueno, vamos dando inicio, ya estamos en tiempo. La primera presentación es abstracción y transferencia del concepto de variación en distintos contextos y representaciones. El ponente es Juan Chávez. Él mismo nos dirá quién es su equipo de trabajo. De una vez me voy a permitir decir las presentaciones de este bloque. También estará como segundo ponente Irán Raciel Contreras con experimentos sencillos en el patio escolar. Después tenemos la presentación de la tutoría grupal como estrategia para disminuir índices de reprobación en bachillerato y lo presenta Patricia Pliego. Y por último tenemos la presentación de problemas de cierre en el aprendizaje del cálculo y cómo llevarlos a la física. Presenta Raúl Martín Acosta. Pues sin más, les doy la palabra. Perfecto, bueno, saludando a todos mis compañeros y compañeras, deseándoles que tengan un excelente día. Yo les voy a platicar un poco acerca de una experiencia que un servidor junto con mi equipo de trabajo, el cual se conforma por elementos aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos en un equipo de trabajo que se llama Física y Matemática en Contexto. Nosotros decidimos estudiar esos problemas previos a lo que es la materia de cálculo y de dinámica. Pareciera que los estudiantes no siempre logran un entendimiento significativo de todos los conceptos que se ven en las materias antes mencionadas, y pues justo por eso decidimos realizar esta investigación. Entonces me permito mostrarles brevemente y a manera de resumen lo que nosotros hemos ido encontrando. ¿Ok? Entonces, bien, voy a poner, aquí está, aquí está ahora sí en forma de presentación. Perfecto. Entonces, me permito avanzar. Miren, como introducción, con base a la interacción y al entorno dinámico en el que el ser humano se desenvuelve, es fundamental, creo yo, el desarrollar un pensamiento variacional que le permita al estudiante conocer los conceptos de variación y cambio y generar una transferencia de estos, a través de distintos contextos. Sin embargo, muchos estudiantes, como lo decía yo al inicio, en los cursos de cálculo diferencial y dinámica no logran un aprendizaje significativo y funcional de estos fenómenos relacionados con lo que es la cinemática y la rapidez de cambio. Algunas investigaciones mencionan que esta problemática se puede deber al bajo desarrollo de los niveles de abstracción, así también como al manejo incorrecto de los usos de representación y a la baja versatilidad para hacer cambios de contexto. Entonces, pues justo por eso nosotros decidimos desarrollar esta propuesta o este proyecto. Insisto, aquí se genera esta propuesta con la intención de generar una investigación que nos permita ver o que nos permita generar lo que son los primeros significados al cálculo, acercarnos o que el estudiante se acerque a los primeros significados del cálculo. Esto puede ser pues un pilar para la construcción de lo que será el pensamiento variacional y a su vez el concepto de derivada. Con el presente estudio se pretende analizar las herramientas y los razonamientos a los que recurren los estudiantes al momento de enfrentarse
a situaciones que involucran un pensamiento variacional, detectar si el estudiante explora y transfiere conocimiento entre distintos contextos y registros de representación, y finalmente determinar si la articulación entre los sistemas de representación y el aprendizaje de la variación en distintos contextos ayuda al desarrollo de los niveles de abstracción en el estudiante. Para esto, utilizamos tres teorías básicamente, lo que es la visualización de diversas situaciones, la transferencia del conocimiento del fenómeno de variación en distintos contextos y subcontextos, y el uso de los sistemas de representación. La metodología, pues básicamente se diseñaron dos secuencias de aprendizaje pares, fundamentadas en el desarrollo cognitivo del concepto de variación en distintos subcontextos físicos y matemáticos, a través del uso de diferencias finitas en distintos sistemas de representación. Nosotros utilizamos como como instrumento para hacer mediciones, unas prácticas de laboratorio, unas tablas de relación y un examen de entrada y salida. Las prácticas de laboratorio nos permiten analizar las respuestas, los errores, las habilidades y destrezas de los estudiantes al momento de enfrentarse a este tipo de ejercicios. La tabla de relación nos permite examinar si la articulación entre los sistemas de representación y el uso de la variación en distintos contextos puede favorecer el desarrollo de los niveles de abstracción. Y el examen de entrada y salida pues nos permite analizar y contrastar lo que es la transferencia y los niveles de abstracción en el estudiante, y así como las habilidades para resolver problemas con distintos recursos. Les mencionaba anteriormente, diseñamos secuencias pares. ¿Qué es una secuencia par? Nosotros que tomamos como una secuencia par, nosotros tomamos una secuencia en el contexto matemático y una secuencia en el contexto físico, donde la parte o el sustento operativo es el mismo en ambos, es decir, el estudiante tiene que hacer exactamente lo mismo, pero nosotros no se lo mencionamos, ¿sí? Por ejemplo, el estudiante analiza una función cuadrática en el contexto matemático, y luego después tiene que ir al contexto físico, donde genera el experimento, donde se va a la parte operativa, perdón, donde se va a la parte ya física, donde se va a esa situación real, y entonces tiene que generar por ahí o contrastar qué es lo que pasó con respecto a la práctica que era en el contexto matemático. Ver cómo es la rapidez de cambio, cómo es el cambio, cómo se está comportando el fenómeno. Algunos estudiantes notan, por ejemplo, que es un fenómeno cuadrático desde la parte matemática, otros tienen que llegar hasta la práctica en el contexto físico para notar que el fenómeno es cuadrático, etcétera, etcétera. Entonces, son dos prácticas pares, es decir, son en distintos contextos, pero se resuelven con la misma lógica, la parte conceptual es la misma, la parte operativa es la misma. Usamos una tabla de relación registro-contexto. Aquí lo que intentamos explorar es el estudiante, si es capaz de cambiar de registro de representación, y también queremos comparar si el estudiante es capaz de un solo registro utilizarlo en distintos contextos. Esta tabla posteriormente se desarrolló porque aquí queremos ver cómo el estudiante maneja el cambio y también lo que es la rapidez de cambio. Entonces, esta tabla nos va a ayudar más adelante en el estudio para conocer lo que fueron los niveles de abstracción en el estudiante. Debo señalar toda esta parte, todo lo que yo les platico está fundamentado obviamente en trabajos que ya se hicieron con anterioridad, previos a lo que nosotros estamos presentando aquí. Y bueno, nosotros nomás hicimos algunos cambios. En los trabajos anteriores, ellos solo analizaban una sola columna para determinar los niveles de abstracción y para determinar cuál era la relevancia de los estudiantes conforme a los cambios de registro. Nosotros lo que hicimos, no solo queremos cambiar de registro, sino también queremos cambiar de contexto, a ver el estudiante si lo logra entender, si logra hacer esa transferencia. ¿Ok? Hicimos, como les mencionaba, tenemos un examen de entrada y salida, donde por ejemplo, este está en el contexto matemático, este problema está en el contexto físico. La respuesta es exactamente la misma, pero el estudiante en ciertas ocasiones logra entender cómo contestar esta pregunta que se muestra a la derecha, pero no logra identificar esta pregunta que está a la izquierda se contestaba exactamente igual. Debo señalar que en esos exámenes de entrada y salida, los pares no vienen juntos. O sea, a veces el estudiante es capaz de identificar que hay un par, a veces no. A veces el estudiante ve estos dos problemas y los aleja totalmente o no logra entender
que hay una relación conceptual entre ambos. Entonces, esa es la intención, ver si el estudiante logra formar pares con esos exámenes de entrada y salida, ver si logra cambiar de representación y de contexto. Aquí hay otro problemita que es similar. Este es en el contexto físico, perdón, en el contexto matemático, y este es en el contexto físico. Igualmente, la resolución de este problema, pues se da de manera par. Si el estudiante logra entender el concepto de lo que son los máximos y mínimos, podrá contestar tanto en el contexto matemático como en el contexto físico. Sabemos que a veces al estudiante, con cambiarle una pequeña variable, es suficiente para que ya no entienda que el problema se resuelve igual. Eso es lo que queramos observar aquí. Me voy rápidamente a los resultados. Los platico así rápidamente por cuestión de tiempo. Nosotros analizamos de cada estudiante, cuántos estudiantes lograron abordar cierta cantidad de registros en un determinado contexto, o cuántos estudiantes lograron abordar ciertos contextos por cada uno de los registros. Los registros estaban como verbal, pictórico, gráfico, numérico y analítico. Los resultados de los exámenes de entrada y salida, nosotros usamos la ganancia de Heck. Esta ecuación está determinada en un estudio previo al que nosotros hicimos y ayudan a encontrar la ganancia del estudiante cuando haces un examen de entrada con respecto a un examen de salida. Y notar aquí que realmente si obtuvimos una ganancia en la mayoría de los estudiantes, fueron pocos los estudiantes que su ganancia fue 0, es decir, el examen de entrada, el examen de salida, no mostraron ningún avance, ¿ok? Entonces, en general, la ganancia promedio fue de 0.32 al finalizar nuestra experimentación. Aquí está cómo se dieron los pares. El examen de entrada, las salidas, por ejemplo, el estudiante 1 logró 2 reactivos correctos en la entrada, pero no logró generar ningún par, es decir, estos 2 reactivos no correspondían uno con el otro. Pero fíjense que al finalizar la secuencia, logró 6 reactivos correctos y 2 pares, logró articular 2 pares. Insisto, el examen de entrada era el mismo que el examen de salida, ¿ok? Y bueno, básicamente aquí hay unas gráficas donde nos muestra cómo obtuvimos los niveles de abstracción. Debo señalar que, insisto, nos basamos en trabajos previos al nuestro para intentar calcular los niveles de abstracción. Dichos trabajos los voy a mostrar al final en las referencias para que ustedes los conozcan y tengan oportunidad de observarlos. Aquí vemos también cómo fue el nivel de abstracción matemática con respecto a los exámenes de salida. Donde se nota claramente que a mayor nivel de abstracción, pues parece que los reactivos que logran al momento de hacer el examen de salida, pues también se incrementan. Es decir, parece que hay una tendencia lineal en cuanto a los niveles de abstracción con respecto a los reactivos de entrada y salida, así también como respecto al número de pares que logran obtener. Entre mayor fue su nivel de abstracción, mayor fue el número de pares de entrada y salida, por lo menos en este estudio, así se refleja. Y bueno, algunas observaciones así muy puntuales, muy básicas. Se encontraron problemas de entendimiento y errores de resolución en relación al concepto de variación. El problema principal se presentó con la interpretación del comportamiento de las diferencias y la interpretación de los signos en dichas diferencias. También se encontró que fue más sencillo para los grupos analizar lo anterior a través de un contexto físico y con la ayuda de un registro gráfico. Parecía que al estudiante le resulta más complicado transitar entre diversos contextos en un mismo registro, en diversos registros dentro de un mismo contexto. La mayoría de los estudiantes consiguen transitar exitosamente por los registros numérico y gráfico. Esto se debe quizás a que estos registros son la parte media entre lo concreto y lo abstracto. Y bueno, sacamos el coeficiente de correlación lineal en todas las gráficas que les mostré. Nos da un indicador promedio de 0.81, por lo que pareciera que tanto la articulación entre los registros y distintos subcontextos, como la manipulación de registros a través de distintos contextos, posiblemente sí favorecieron el desarrollo de los niveles de abstracción matemática en los estudiantes, que era parte de lo que queríamos encontrar al inicio. Y bueno, conclusiones así muy breves. La transferencia y articulación de conocimientos en cada individuo se podrían considerar como una condición necesaria para el proceso y construcción de un aprendizaje significativo. No obstante, una revisión a la literatura y a todos estos estudios que nosotros realizamos, pues nos indican que la transferencia del conocimiento entre la física y las matemáticas no siempre se da de manera natural,
o por lo menos no como nosotros esperaríamos, que fuera un poquito más directa. A veces el estudiante no logra hacer ese brinco entre distintos contextos, a pesar que sí domina el conocimiento matemático, que sí tiene los conceptos matemáticos, a veces no los logra brincar a la física y viceversa. A veces sabe cómo desarrollar un concepto físico, pero no logra ya su parte matemática. Entonces, no siempre sea de forma natural. Al examinar la relación entre los niveles de abstracción matemática de ambos contextos con los reactivos, con los pares de salida, pareciera que entre más altos sean los niveles de abstracción alcanzados, pues mayor será la capacidad para analizar, relacionar y resolver problemas aplicados en distintas áreas, estimulando así la posible construcción de un conocimiento significativo, funcional y de transferencia. Por cuestión de tiempo, hasta aquí lo dejo. No sé si les muestro básicamente mis referencias. Insisto, estas referencias muestran estudios previos en los cuales nosotros sustentamos nuestro trabajo, en el cómo obtener los niveles de abstracción, en el cómo manejar los distintos contextos, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta, quedo a la orden, compañeros. Muchas gracias. Gracias. De hecho, son exactamente los 15 minutos. Creo que no hay tiempo para las preguntas, pero iba a preguntar, ¿llegaron los ponentes de la cuarta, del cuarto trabajo de problemas de cierre en el aprendizaje del cálculo o no? Creo que de todas formas puede ser que se incluyan ellos en un momentito más. Si me permiten, al final, si nos queda tiempo, pues daríamos pie a las preguntas para respetar el tiempo de inicio de la siguiente sesión, que es sobre experimentos sencillos en el patio escolar. Correcto. Si están de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a Irán Raciel Contreras. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. ¿Les puedo compartir mi pantalla en este momento? Sí, puedes hacerlo. No sé si ya sea visible para ustedes. Sí, ya lo podemos ver ya. Ok. Ya estamos viendo tu pantalla. Bien. El día de hoy yo les vengo a platicar un poquito acerca de los experimentos sencillos que nosotros podemos realizar en el patio de las escuelas, ¿no? Nosotros como profesores hemos encontrado que en la actualidad en México tenemos dos problemas muy grandes. El primero viene siendo que los alumnos pierden demasiado interés por la física, las matemáticas, porque siempre lo ven como algo aburrido. Inclusive gran parte del tiempo ellos mismos te preguntan, oiga, profesor, ¿pero esto para qué me va a servir en la vida diaria? Y yo creo que el problema que esto nos genera es que cada día vamos perdiendo más y más chavos que tienen muchísimo potencial para llegar a ser buenos investigadores, para llegar a trabajar y hacer grandes cosas. Entonces, ese sería el primer problema con el que nos enfrentamos actualmente. El segundo problema que encontramos aquí nuevamente en México es que muchos de nuestras preparatorias, nuestras universidades, nuestras escuelas, desde la primaria y todo, tienen un recurso muy limitado y más cuando nos referimos al área de las ciencias. Nuestros laboratorios no están equipados como deberían y muchas veces los profesores ya pierden la fe totalmente y solo se dedican a dar la típica clase de pasar al pizarrón, escribir, aventarse toda la teoría y dejar a un lado ahora sí que la parte de fomentar el interés de los muchachos, que es cómo te los ganas, cómo prestan atención a tu clase, como ellos mismos van generando preguntas para así que hacer una clase más dinámica, más abierta y entre todos poder colaborar y que se abra esta difusión de la ciencia como tal. Entonces, yo vengo a presentar nada más un experimento muy sencillo. Podemos hacer muchos, pero en base a esto quiero que ayudarles a explotar esta parte de nuestra imaginación de cómo podemos trabajar con los muchachos para que no se nos aburran y para que ellos mismos les vengan haciendo esta chispa de descubrir las cosas, que es algo que tenemos todos. Entonces, nuestro experimento es no muy sencillo, vendría siendo el plano inclinado. Todos sabemos, cuando ponemos una pelotita o ponemos cualquier cosa en un plano inclinado,
esta se deslizará hacia la parte de abajo y nosotros podemos calcular este movimiento de alguna manera. Entonces, las adaptaciones que nosotros podíamos conseguir, ya sea en una escuela, en un patio, sería a mí la primerita que se me ocurrió fue poner una caja, una tabla y cualquier tipo de balón. Se lo podemos pedir ya sea a nuestro profesor de educación física que nos dé varios baloncitos, ya sean de fútbol, básquetbol, voleibol y demás. Igual, aquí podemos ir cambiando, todo va a depender de nuestra imaginación. En vez de una caja, nosotros podríamos utilizar un mesabanco, o inclusive me ha llegado a tocar que los muchachos empiezan a entusiasmar al ver que estamos haciendo algo diferente y ellos mismos me dicen, oiga, profe, pues ¿sabe qué? ¿Qué tal si lo ponemos en la banca o yo lo cargo? En vez de la tabla usamos un cartón, una tela o cosas así. Todo va a depender de la manera en cómo nosotros explotemos nuestra imaginación con los muchachos para lograr llevar a cabo este tipo de experimentos. Como les comenté, este es un ejemplo muy sencillo de estos experimentos que podemos hacer en el patio y ya nos queda a nosotros poner diferentes cosas dentro del mismo experimento para irlo cambiando y que los muchachos vayan viendo que son cosas que se aplican en nuestra vida diaria. Para la actividad en este caso, lo que nosotros hicimos fue dividir a nuestro grupo en dos. Cada uno, nosotros, como les comenté, les entregamos una caja con una tabla. Los otros muchachos lo que hicieron fue el mesabanco con una caja de cartón, la aplastaron y la hicieron así como una rampita. Y utilizamos balones de diferente peso. Se les dio, ellos fueron los encargados, nosotros no estamos muy peleados con la tecnología, entonces les dimos oportunidad de usar sus teléfonos para que cronometrar los tiempos desde que soltaban el balón en la parte más alta de la rapita que construimos hasta que llevaba abajo. Y así repitieron el experimento varias veces hasta poder sacar un promedio de más o menos cuánto es lo que tardaban en caer de un lado y del otro. Aquí lo interesante que hicimos, como para hacerlo un poquito más dinámico, porque hay que recordar que siempre tenemos que cuidar mucho esa parte con los jóvenes, es hacer las cosas dinámicas, divertidas, para que ellos no se aburran ni se pierdan en el camino, fue que después de que obtuvieron sus datos, intercambiamos los datos de los dos experimentos que realizamos y cada equipo entonces se dedicó a sacar esta parte teórica que vendría siendo lo que está en pantalla, que fue primeramente utilizando nuestra primera ecuación. Ellos de esta manera pudieron, como medimos, reconocíamos la distancia de las rampas que creamos, pudieron sacar la aceleración que presentaba los objetos que ellos fueron aventando. Se me pasó a comentarles unos chavos después de hacer todo esto, ellos mismos dijeron, oiga, profe, ¿por qué no agarramos un teléfono? ¿Por qué no agarramos un objeto cuadrado y muchas cosas? Y es una parte que también tenemos que cuidar, que si los chavitos empiezan a tener esta idea, esta imaginación, esta semillita del por qué en la cabeza, hay que dejarlos que ellos sigan adelante y apoyarlos por esta parte, no frenarnos y decirle, no, ¿sabe qué? Usted tiene que hacerlo de esta manera. Yo le dije que usara un balón, no es un balón. No, hay que darles oportunidad de que ellos mismos, con estas ideas que se van planteando, lo generen y adaptarnos a nuestra actividad que ya teníamos. Entonces, como les comentaba, al principio se les pidió que ellos mismos calcularan la aceleración y de ahí, utilizando la aceleración, pasarán con las ecuaciones que tenemos en la parte de abajo a calcular lo que vendría siendo nuestro coeficiente de fricción. Entonces, de esta manera, nosotros ya vimos y empezamos a comentar con los muchachos, oigan, ¿por qué si aventamos la misma pelotita a la misma altura en la tabla, por qué es más lento cuando lo ponemos en la caja o en el cartón, o por qué es más lento si lo ponemos en una tela o cosas así? Entonces, es esta parte más que nada de ingeniárnoslas como profesores. Les digo, este es un ejemplo muy, muy básico de un experimento que podemos hacer en el patio,
pero con cosas que tenemos a la mano. Lamentablemente, como les conté, en México muchas veces no contamos con el presupuesto para poder hacer experimentos tales y como deberían de ser en un laboratorio, pero nos las podemos ingeniar de muchas maneras. Igual les quiero platicar rápido, por cuestiones de tiempo. También podemos hacer muchos experimentos de choques y esta es un poco inseguro, pero les gusta mucho a los muchachos de agarrar varios balones y chocarlos entre sí y ver a dónde salen disparados. También si subimos a los muchachos a un segundo piso o cosas así, podemos practicar caída libre dejando caer los balones, calcular el bote y muchísimas cosas. Como les comento, más que nada es esta parte de nosotros ingeniárnosla hoy en día para hacer nuestras clases divertidas y fomentar nuevamente a los muchachos esta, esta idea, ¿no? De querer descubrir de que las matemáticas no solo, y la física no es solo ir a resolverlas y que las vea en este semestre y nunca volverlas a usar, meterme a leyes, no. Hay que tratar de con estos experimentitos caseros que se pueden hacer en el patio de la escuela, nosotros podamos llevarlos, impulsarlos a que les den ganas de estudiar un poquito más este tipo de materias que siempre son las que se quedan en el olvido. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a dar pie a la sección de preguntas, ya que nos quedó un momentito aquí en el tiempo para Irán. Y si tienen dudas de una vez de la presentación del compañero Juan Chávez, pues también la pueden abrir. ¿Ninguna duda? Bueno, pues te agradecemos mucho, Irán, tu presentación. Y vamos a dar inicio, abrir la presentación, la número 3, es la tutoría grupal como estrategia para disminuir índices de reprobación en bachillerato. Nos presenta Patricia Priego. Muchísimas gracias por la presentación y por el uso de la voz. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Creo que ahí está en pantalla. Ya, completa, ya se ¿verdad? puede ver. Ok, muchas Sí, gracias. ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues como dice la charla, yo soy Patricia Priego Pastrana y voy a presentar el trabajo que hemos hecho en colaboración con 4 colegas, que es la tutoría grupal como estrategia para disminuir índices de reprobación en bachillerato. Y bueno, pues el trabajo lo realizamos una servidora, mi compañera, la doctora María Guadalupe, la doctora Mariana y el doctor Héctor Hugo. Entonces, lo que yo les quiero platicar es que nosotros en el bachillerato somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estamos en Prepa 1. Y es una escuela que tiene una población muy alta de estudiantes, ¿no? Tenemos una población como de 6,500 alumnos, más o menos entre primero y sexto semestre, con edades de entre 14 y 19 años. Tenemos 300 profesores, 300 docentes, de los cuales 200 son tutores, todos obligatoriamente son asesores, y de ellos nada más son 78 que son orientadores educativos y vocacionales, de acuerdo a su perfil de formación. Pero bueno, en esta charla yo les quiero presentar un trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos meses en tiempos de pandemia. Antes era más fácil controlar a los alumnos porque ellos acudían con su tutor de manera presencial, ¿no? Y el tutor sabía si los canalizaba a psicología o a orientación o a la dirección o a servicio médico, ¿no? Pero ahorita en tiempos de pandemia, con el confinamiento,
pues casi todo se nos salió como de control, ¿no? Porque los alumnos se aislaron más, presentaron otro tipo de problemas escolares y familiares y bueno, pues ahorita les queremos platicar un poquito sobre ello. Nosotros formamos parte de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y esa coordinación a su vez se apoya en la coordinación de tutorías, que a su vez controla a los tutores de la prepa, los asesores y los orientadores. Y también nos apoyamos en el consultorio médico, ¿no? El sector salud, que básicamente se apoya en el área de psicología y en el consultorio médico. Entonces, básicamente, servicios estudiantiles se apoya de seis áreas fundamentales, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel del tutor? Pues me imagino que la mayoría de nosotros hemos sido tutores. Básicamente el tutor es el que lleva de la manita al alumno, ¿no? Es el que le dice, inscríbete aquí, toma asesorías de tal materia, te canalizo con el psicólogo, aplícate las vacunas, date de alta en el IMSS. Casi la carga académica más pesada es la que cae sobre el tutor, ¿no? Porque además tiene que realizar juntas con los padres de familia en el caso de nivel bachillerato, ya que los alumnos pues son menores de edad y a fuerza requerimos los consentimientos informados de los padres. También tenemos al asesor, que pues básicamente es el que brinda asesorías, ¿no? De la asignatura que el alumno está cursando y básicamente lo asesora para algún tema en particular que el alumno no entendió muy bien durante la clase. El orientador puede ser vocacional o educativo, o generalmente es los dos, y es el que básicamente se enfoca a tratar de que el alumno desde el primer semestre intente identificar cuál es el perfil profesiográfico al cual se quiere dedicar el alumno cuando egrese de la prepa, ¿no? Y pues en el caso de la prepa 1, desde el primero al sexto semestre se les brinda una serie como de acompañamiento con talleres y con videos educativos para que los alumnos puedan complementar su formación con algunos cursos, por ejemplo, de emociones, manejo de emociones, del enojo, de que si tengo flojera, de que si ya mejor me doy de baja de la escuela. El orientador está como para también guiarlo, ¿no? Entonces, básicamente es un apoyo entre el psicólogo, el tutor, el asesor y el orientador. Y bueno, el psicólogo pues es el que atiende básicamente las emociones. Se presume que solo de los alumnos, pero también hemos encontrado que hay algunos profesores que requerimos o requieren el apoyo también psicológico, sobre todo en este tiempo de confinamiento, ¿no? Y dentro de los apoyos que nosotros hemos diseñado, estos apoyos académicos en Prepa 1, básicamente son dos, algo que nosotros llamamos el garzaporte y el curso de inducción. Se pensaba al inicio que nada más fuera como apoyo a los alumnos. O sea, el alumno consultaba su garzaporte y consultaba el curso de inducción y ya sabía cómo tenía que manejarse dentro de la prepa, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que también estos apoyos le sirven mucho a los padres de familia, también le sirven mucho a los docentes, a los tutores y también a nuestros directivos, ¿no? Entonces, algo que se pensó que nada más iba a ser para los alumnos, en realidad termina siendo un apoyo para casi toda la escuela, ¿no? Desde los alumnos hasta los padres de familia. Bueno, el curso de inducción se tenía planteado nada más ofrecerlo a los alumnos de nuevo ingreso, los que están en primer semestre, para que ellos se familiarizaran cómo es la escuela, cómo era la dinámica, cómo era la transición entre la secundaria y la prepa. Pero cuando nuestro director presentó el video del curso de inducción, otros alumnos de otros semestres nos dijeron, yo también lo quiero ver porque ya no me acuerdo cómo se hace tal procedimiento, ¿no? Entonces ya lo habilitamos para que todos los alumnos de todos los semestres lo puedan consultar y también los padres de familia
y otros docentes de la escuela. Nuestro Garzaporte en realidad es un pasaporte académico, ¿no? Lo que creo que en mis tiempos se llamaba Cardex, el Cardex académico. Acá se intenta que sea un pasaporte académico, pero como la mascota de la Universidad de Hidalgo es una garza, pues se le optó por ponerle Garzaporte, ¿no? Y es así como lo conocen los muchachos, el Garzaporte. Y este Garzaporte es básicamente un manualito, es un folletito que los alumnos compran por una módica cantidad de 10 o 15 pesitos. Y entonces ellos ahí, conforme van haciendo actividades que les pide el tutor les va sellando su Garzaporte, ¿no? El tutor les va palomeando, ya cubriste tu primer examen parcial, ya acudiste a tal actividad académica, ya fuiste a tutorías, ya fuiste a psicología, ya pediste asesorías, ya pediste orientación, ya te aplicaste tus vacunas, ya consultaste tus calificaciones, ya consultaste el reglamento escolar. Entonces se pensaba que fuera un manualito de apoyo entre el tutor y el alumno. El alumno decía, ¿qué tengo que hacer en tal mes? ¿Cuándo me tocan mis evaluaciones? ¿Cuándo le tengo que informar a mis papás cómo voy en los exámenes? Y el tutor también para ir pues dando un seguimiento más cercano a las tutorías, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que este Garzaporte también pues apoya mucho a otras áreas de la escuela, ¿no? Incluso a la dirección, a servicio médico, al área de trabajo social, al área de becas, ¿no? Ahora con las becas de Benito Juárez que los muchachos pueden gestionar. Entonces el Garzaporte ya se convirtió en la escuela Prepa 1 como un manualito, una guía que todo alumno tiene que saber qué sigue, ¿no? Cuándo me tocan exámenes, cuándo termina el curso, cuándo son los extraordinarios, qué hago si ya reprobé la materia, cómo me doy de baja. Y también es un folleto que les ayuda mucho a los padres de familia para que tengan un seguimiento más cercano, cómo es que va mi hijo, ¿no? Si cumple, si no cumple. Y nos ha funcionado bastante bien. Dentro de las estadísticas que hemos observado de lo que nos ha arrojado el usar el Garzaporte, por ejemplo, en el área de tutorías, hemos observado que el tutor le da mucho seguimiento a lo que se le llama atención a la diversidad, la capital cultural o el área cultural de los alumnos y la parte económica, ¿no? Y en el área de psicología, bueno, pues nosotros hemos visto que los chavos en realidad buscan ese apoyo psicológico esencialmente por ansiedad y por estrés. También por depresión y últimamente hemos visto que también por violencia dentro de la familia, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha arrojado las estadísticas preliminares de usar el Garzaporte. Y en la parte de orientación educativa y vocacional, pues hemos visto que los alumnos se sienten más apoyados por el área de, digamos aquí, el gusto por la escuela, la perseverancia, la toma de decisiones, la empatía, decisiones académicas, decisiones de, oiga, ¿qué voy a estudiar? Cuando salga de la escuela, ¿qué voy a estudiar? Si yo tengo las capacidades o no para estudiar lo que me gusta. Entonces, el Garzaporte es una herramienta poderosa al interior de la escuela porque nos permite dar un seguimiento más cercano a los alumnos y también los padres de familia se sienten tomados en cuenta, se sienten incluidos en la educación de sus hijos. Y bueno, pues es lo que yo les quería presentar. Apenas lo estamos implementando en la modalidad virtual, siempre se trabajaba presencial y ahorita estamos trabajándolo de forma virtual y el próximo semestre que regresemos presencialmente a clases, queremos manejarlo ya en un formato híbrido, ¿no? Que sea presencial y en línea para que los padres de familia también tengan un seguimiento más cercano de sus hijos. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a sus preguntas.
Buenas tardes y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no la tienen, nada más quería yo hacerte una pregunta. ¿Se obtuvieron los resultados que mostraste a través de encuestas o cómo le hacen para recolectar esa información? En realidad, esta es una información que nos envía los programas institucionales centralizados. El programa institucional de asesorías, el programa institucional de tutorías, de psicología, de orientación educativa y vocacional. Y entonces uno como coordinación de servicios estudiantiles, a través de nuestro director, solicitamos por escrito que se nos permita tener estas estadísticas. Y es lo que nos arrojaron los programas institucionales centrales de la universidad. Pues muy interesante, y debería de haber una atención así en cada institución. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por su atención. Sí,